Pero hay algunos de los mitos. Bueno, hemos apuntado varios, podemos hablar mucho tiempo de esto. Como ahora tenemos un tiempo reducido, a mí me gustaría enfocarnos en este mito o en este concepto que escuchamos últimamente muchas veces, que es la maceración carbónica en el café, que viene del vino, que es una metodología bastante tradicional ahí y se ha puesto también de moda en el café. ¿Puedes aclararnos un poco de qué es exactamente esto? Y sí, porque quizás no es exactamente lo mismo en el vino que en café, pero que podemos aprender de este Bueno, sí, conocimiento del vino. sí, en el vino, los vinos de maceración carbónica, vamos a empezar por decir que no son vinos buenos. No son vinos que puedan ser considerados de gran reserva, son vinos que buscan unas características organolépticas un poco diferentes. ¿Por qué ocurre en la maceración carbónica? En la maceración carbónica en el vino lo que se hace es poner el fruto completo en la cuba de fermentación, ¿cierto? Cuando ponemos el vino completo en la cuba de fermentación, lo que hacemos es garantizar que la microbiota que está al interior, que son principalmente Saccharomyces cerevisiae, inician el proceso de fermentación de adentro hacia afuera. Pero ¿cómo lo logramos? Lo que hacemos es, en esa cuba de fermentación, se toma CO2 y se inyecta al medio para que desplace completamente el oxígeno, como lo ven en la segunda figura, ¿cierto? En la figura donde está el CO2. Se inyecta y eso hace que se desplace el oxígeno hasta arriba y se elimine. Hecho eso, ¿cierto? Eso, exactamente. Hecho eso, lo que ocurre es que este bioreactor queda a una atmósfera de presión, que es lo que es la tercera figura a mano izquierda, ¿cierto? Ahí. Y ese microorganismo inicia el proceso de fermentación y esa presión va a generar un despulpado de la fruta. O sea, aquí la uva, el ollejo, se rompe y literal se macera todo el producto, ¿cierto? Entonces los ollejos quedan al final precipitados en la parte de abajo y en la parte de arriba queda el mosto o vino después de los 7 días aproximadamente a 20 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues básicamente estamos haciendo un proceso de fermentación alcohólica, que es una maceración carbónica. Esto en realidad es un proceso de fermentación alcohólica en una atmósfera controlada de, ¿cierto? Que de una atmósfera, que estamos hablando de 14.5, 14.6 bares, ¿cierto? En la que intervienen solo Saccharomyces cerevisiae y pues que va a generar ese producto que no va a ser de buena calidad. Esto generalmente lo hacen las levaduras, ¿cierto? Salvajes o silvestres del vino, ¿cierto? Para que esto se dé de esta manera. Entonces, en el café, ¿qué debimos haber hecho? Poner el café completo en el bioreactor, inyectarle CO2 a llegar a una atmósfera, esperar que el microorganismo que está al interior, porque desinfectamos antes el grano, porque tenemos que desinfectarlo para que lo que llegue es lo que está adentro, no lo de afuera. ¿Ven? Y eso no lo hacemos. Y lo de adentro empieza a fermentar hacia afuera, ¿cierto? Y entonces genere esa presión y todo lo que está generando ya esa atmósfera rompa el ollejo. Entonces, cuando sale el café del bioreactor sale prácticamente despulpado. Seguramente las cáscaras se han ido al sobrenadante y el café por peso se ha precipitado. Tendríamos tres fases. Un líquido ahí donde está el mosto, el sobrenadante que está en la parte superior flotando, las cáscaras y demás, y el café que está abajo. Pero eso no pasa porque es que el fruto de café es una drupa y lo que es la uva es una baya. Son productos completamente diferentes, frutos completamente diferentes que no van a tener ese comportamiento. ¿Listo? Entonces, ese es el propósito de la maceración carbónica. Ahora, no es lograr el mejor vino, es lograr un vino ahí más o menos, ¿cierto? Que sea más frutal, más delicado, más normalito. No es tánico, no tiene alto contenido de los antioxidantes que quisiéramos, no dura mucho porque no es tan tánico, entonces no es bueno. Los taninos son antioxidantes, entonces, que los da el ollejo de la uva, ¿no? Entonces, ven, hay una gran diferencia en el vino al café. Acá lo que han hecho es meter el café en unas bolsas Grain Pro despulpado y aplicarle CO2 y a eso le llaman maceración carbónica. Si lo comparamos con lo que acabo de explicar del vino,
pues no lo es, o sea, no es ni la mitad. Entonces yo diría que más bien el concepto no aplicaría para nosotros y nosotros lo que haríamos sería una fermentación controlada en presencia de CO2 seguramente, cierto que sería lo que podríamos lograr, ¿sí? Pero no lograríamos ese mismo efecto, no estamos macerando nada en realidad allí. Y sí, y no sé, pues los productos pueden ser buenos. Yo he probado algunos cafés de maceración carbónica interesantes, buenos, que le han llamado así, pero que realmente ese mismo producto se podría realizar sin estar gastando CO2, que siempre tiene un costo elevado. Ahora, el mismo microorganismo produce el CO2, cierra el recipiente con el fruto completo, séllalo completamente, ¿cierto? Desinféctalo, ponlo adentro, séllalo completamente, ponle una válvula de alivio que te garantice una atmósfera para que el microorganismo produzca ese CO2 y esa atmósfera esté controlada. Eso lo pueden hacer. Y ahí tendrían algo más cercano a una maceración carbónica y tal vez a eso sí le podríamos llamar maceración carbónica. Wow, impresionante, ¿eh? Yo me voy a quedar con la última duda aquí del tema de, ya entendemos por qué no podemos, sí, hablar de, preparo mi café con agua mojada a la temperatura de 95 grados, pero sería como decir, sí, hago sí, una fermentación anaeróbica, ese ya conocemos. Hay otro concepto, otro mito que se escucha mucho, o quizás no es mito, pero se utiliza en la industria de los alimentos, es la palabra doble fermentación. Ya, Sí, sí, bueno, 2 minutos empecemos sobre por lo esto y de ahí siguiente, ya sí, vamos a cerrar. empecemos por el primero, sí, o sea, definitivamente debemos hablar de fermentación, láctica, alcohólica, maloláctica, butírica, ácido mixta, fórmica, en fin, metánica, esas son las fermentaciones que existen. No existe la fermentación anaerobia, o sea, y yo lo escuché incluso de una persona muy reconocida en el mundo del café, es director de una institución muy importante en el mundo del café, que a mí me parece que nosotros debemos dar ejemplos y hacemos parte de instituciones, sobre todo porque tenemos que mostrar que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces es muy fácil ir a dar un curso de fermentación sin tener una mata de café. Yo puedo haber fermentado, qué sé yo, chucrut, pero el mismo Robert lo dijo. O sea, cuando a él le preguntaron por el café, yo nunca he fermentado café, siempre hemos fermentado alimentos, hemos fermentado licores, no sé cómo es. Esa honestidad de Robert no la tienen muchos, ¿cierto? Nosotros sí hemos trabajado con cafecito. Ahora, Robert tiene, y a nosotros, Robert hace mejores licores que nosotros, pero de aquí a la luna, al sol, pero claro que sí, está en Europa, un país donde ha desarrollado todo el tema de la fermentación, donde sí sabe de alimentos, fermentaciones, muchísimas unas cosas increíbles. Yo intento hacer una cosa de esas acá y se me pudre, termina saliendo a vinagre, porque es que yo sé en el café y sabemos hacer cerveza, claro, y sabemos hacer vino, claro, pero es que Robert hace unas cosas mágicas, ¿no? Con higos, sí. O sea, él tiene la experiencia en eso, porque ha trabajado en eso. Yo no me voy a meter en ese porque él es el que sabe. Acá nosotros no hemos respetado eso, ¿cierto? Creo que debemos empezar a respetar ese conocimiento que tiene la persona que ha trabajado toda su vida en eso, que ha generado y ha hecho vida en eso para generar desarrollos y conocimientos y no volverse un teléfono roto. Creo que eso es importante. Entonces, esos teléfonos rotos que enseñan en cursos de fermentación anaerobia no pueden ocurrir, primero. Segundo, y es que nosotros, creo yo que para nosotros es fundamental tener control para garantizar el éxito, ¿cierto? Y lo que es una fermentación controlada es eso, control para garantizar el éxito en el resultado. Entonces no pensemos más en el nombre que le vamos a poner, sino que simplemente hablemos de fermentación o de proceso anaerobio o de proceso, ¿cierto? O de proceso aerobio si lo hacemos abierto, o proceso anaerobio o de proceso mixto entre aerobio y anaerobio, sin más ni más. Eso demostraría que sabemos, ¿verdad? Lo que estamos hablando.